¿Alguna vez te has parado a pensar qué tiene que ocurrir para construir y cerrar un big deal? Un deal de los que mueven la aguja. Un deal de con solo un proyecto de estos te haces la cuota o te haces overachievement y en algunos casos puedes llegar incluso a ganar variables de más de 7 cifras. En los próximos minutos te voy a contar en base a mi experiencia qué 4 cosas debéis hacer. Y lo primero que debes hacer para construir ese gran proyecto y cerrarlo es conectar temprano, lo que los anglosajones llaman el engage early. Es decir, el prospectar, conectar con las personas adecuadas, de ahí es tan importante la generación de demanda y el pipeline generation de manera eficaz, que definas muy bien tu plan, a quién vas a prospectar, con quién vas a conectar, en función del buyer persona, qué mensaje te vas a preparar, un mensaje en función de quién sea ese buyer persona, pues con un mensaje de valor de negocio que vaya muy relacionado con esos desafíos que puede tener esa persona. Y si consigues conectar temprano, incluso antes de que un RFP se haya lanzado o incluso antes de que el presupuesto esté ya reservado, si consigues eso, esto es clave y marca una diferencial sustancial para el resto del proceso de ventas. A partir de aquí, te puedes convertir en un guía, en un advisor para ese potencial decisor, para esa persona dentro de ese cliente que tiene unos desafíos, que tiene unos dolores, unos pains y que posiblemente sea el que lidere esa decisión de ese proyecto para incrementar los beneficios de la compañía o reducir costes o reducir riesgos. Entonces aquí la clave es, si consigues prospectar de manera eficaz con la persona adecuada y, aún más importante, empiezas a construir confianza y te posicionas como un advisor, no como un vendedor de pacotilla que le cuentas y le vomitas todo lo que hace tu solución. No, entiende su solución. Utiliza el marketing educativo, que lo menciono en otro de mis vídeos. Posiciónate como un experto, gánate su confianza y hazle entender, coño, este tipo pilota de lo que está hablando, entiende de la industria, entiende de otros clientes que le ha arrojado valor y que de la misma manera me lo puede arrojar a mí. Empieza a construir esa confianza porque esto es clave y te va a marcar el resto de tu proceso de ventas. Y esto lo relaciono con el segundo punto. Lo segundo es construir un champion de verdad. Es decir, esa persona que va a vender por ti internamente. E idealmente esa persona es la persona que va a conducir internamente la decisión de ese proceso. Puede ser que haya, y probablemente haya, más stakeholders involucrados, personas del área técnica, personas del área de negocio, a diferentes niveles. Obviamente, cuanto más alto sea C-level o cuanto más alto sea esa persona dentro de la organización, mayor capacidad de decisión y en algunos casos, si incluso contactas con las personas que tiene el presupuesto, que internamente en nomenclatura de proceso de cualificación le llamamos EB, que es el Economic Buyer, la persona que tiene el presupuesto, pues mejor aún. Pero la idea es que si has conectado tempranamente, te has posicionado como un advisor, esa persona confía en ti, la idea es que empieces a construir una relación con él y le acompañes, le cojas de la mano a lo largo de su proceso entendiendo cuáles son sus objetivos de negocio, qué es lo que quiere lograr, qué es importante para su organización, qué es importante para su jefe, qué es importante para su equipo. A partir de ahí también que te abra las puertas a diferentes equipos. ¿Quién va a influir en la decisión? ¿Quién va a decir algo respecto a esta decisión? Y hablar con esas personas, que te vaya abriendo las puertas con esos diferentes interlocutores, con esos diferentes equipos y entender qué es lo que le preocupa a cada uno. Primero entender bien y a partir de ahí ir arrojando mensajes de valor y no solo arrojando, demostrándolo con potenciales demos, con potenciales pilotos, qué es lo que le preocupa y por qué tu solución es diferencial respecto al resto. Un champion de verdad es esa persona que internamente en su casa
va a vender tu solución por ti cuando tú no estés. Pero para que sea champion, debe de ser una persona que tenga capacidad de decisión e idealmente que sea la persona que conduce ese proceso de decisión, que sea la persona que lidere el proceso de decisión dentro de su casa. Y esa persona tiene que tener acceso al presupuesto, tiene que tener acceso a ese EV, a ese Economical Buyer, si no es que es el Economical Buyer, que ahí sería ya pues ideal si el champion es también el Economical Buyer. Porque en un momento dado ese champion te va a dar acceso a ese Economical Buyer, pero además te va a compartir información interna de lo que está ocurriendo. Y aquí lo vamos a vincular con el tercer punto, porque cuando hablamos de hablamos de champion de negocio, típicamente, pero también hay champion técnicos. A veces es la misma persona, es una persona con un perfil muy técnico, todo depende de la tecnología, pero en otros casos tenemos la persona de negocio que está liderando el proceso, pero luego hay personas que tienen una alta influencia y son decisores desde la parte técnica. Entonces conviene trabajar con tu equipo técnico, con Sales Engineering, con Solution Engineering, con arquitectos, con las personas que de alguna manera van a trabajar en esos aspectos técnicos, en esas demos, en esas pilotos, en esas pruebas técnicas, tienen que convertir a esas personas técnicas en sponsors de tu tecnología. Y aquí va el tercer punto. Como he dicho, el primer punto es conectar temprano. El segundo punto sería construir un champion de verdad, tener tu champion para que venda por ti internamente y te dé la información para conseguir el tercer punto. Y el tercer punto es lo que le llaman los anglosajones al reshaping de la visión del cliente. Adaptar la visión del cliente a tu propuesta de valor diferencial. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás analizando el contexto del cliente, estás analizando su contexto, su situación ASIS, su arquitectura ASIS, y entiendes qué casos de usos quieren abordar, qué objetivos de negocio les están pidiendo desde arriba, alineados con esos objetivos que tiene la compañía, em, qué desafíos quieren abordar. Cuando empiezas a entender ese escenario to be, ese escenario al que quiere alcanzar el cliente, esto típicamente le llamamos la visión del cliente. Entonces, el cliente en primera instancia tiene una idea de eh, esto es lo que yo espero, pero en la mayoría de los casos no conoce a fondo tu tecnología. Y en la mayoría de los casos estamos hablando de casos de uso que en líneas generales suele cubrir tu solución y la competencia. Entonces, esto es clave. El punto 3 es ser capaz de adaptar, de reshape, reformar esa visión del cliente a una visión donde tu tecnología sea diferencial. Y para esto es importante entender la competencia. El champion, si has construido también un equipo técnico con sponsor, te van a decir quién es la competencia o esa potencial competencia que van a evaluar. Y puesto que has prospectado y has conectado tempranamente y estás guiando ese proceso de decisión, estás de la mano del cliente posicionado como un advisor, vas a tener la capacidad de condicionar en su escenario to be. Para poder hacer esto, ojo, es muy importante poner encima de la mesa del cliente capacidades, funcionalidades, casos de uso que son importantes para ellos. Y en algunos casos no son importantes en el corto plazo, pueden ser importantes en el medio largo plazo, pero están alineados con sus objetivos de negocio. Si has entendido bien sus objetivos de negocio, cuando estás intentando traducir a, vale, ¿cuál es la visión que quieres alcanzar? O sea, ¿cuáles son esos casos de uso que quieres cubrir? ¿Qué es importante cubrir, por ejemplo, en una prueba de concepto, en un piloto? La idea es que analizando a la competencia, si tú tienes capacidades que son diferenciales respecto a la competencia, esas capacidades los vayas poniendo ya encima de la mesa. Empieces a influenciar al cliente, haciéndole entender que eso es importante para él porque está alineado con sus objetivos de negocio, porque va a reducir más costes o va a alcanzar unos mayores porcentajes en sus métricas de negocio aspirables
que si no contempla esos casos de uso. Y en otros casos, a lo mejor el cliente dice, bueno, pero es que para el corto plazo necesito solo esto. Entonces tenéis que pensar más allá, tenéis que siempre pensar en ese viaje de transformación, no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo, y de cara a evaluar y que tomen la mejor decisión, tienen que entender que es un viaje de transformación y que aunque en un primer momento, en una primera fase, van a abordar un caso de uso muy concreto, posiblemente luego vengan más casos de uso. Entonces, si convences al cliente y has hecho estos dos primeros puntos y tienes ya champion técnicos, sponsor técnicos, posiblemente consigas influenciar y definir tú esa visión del cliente conjuntamente con el cliente, alineado con sus objetivos de negocio, con capacidades y funcionalidades o casos de uso que la competencia no hace. Eso va a ser diferencial luego para ese assessment o evaluación técnica y que también salgas mejor posicionado y consigas sesgar esa opinión por parte del cliente para que entienda que tu tecnología es mejor y es diferencial respecto a la competencia. Y en último lugar, si has hecho estos 3 pasos y estás en una fase del proceso de venta en el que ya te has diferenciado técnicamente, el cliente ya ha probado y has conseguido demostrar el valor de tu tecnología, entonces es imprescindible que si has construido un champion verdadero, construyas un roadmap to close, un plan de cierre conjuntamente con el cliente. Por tanto, si quieres cerrar un big deal y lo quieres cerrar en tiempo y alineado con un forecast, es muy importante que construyas ese plan de cierre conjuntamente con el cliente. ¿Eso qué significa? Pues que desde que estés en una fase intermedia del cliente, en el momento en el que ya haya una evaluación técnica de la solución, como digo, haya probado el valor de tu solución y de la competencia, desde ese momento empieza a tener ya una conversación con, principalmente con tu champion, de entender qué tiene que ocurrir para que se firme el proyecto, se firme el contrato. Y en muchas ocasiones la persona no sabe todo lo que tiene que ocurrir, tiene una ligera idea, en algunos casos porque no ha liderado un proyecto o un proceso de decisión y de compra y por lo tanto no sabe qué es lo que tiene que ocurrir. En otros casos sí, si tienes la suerte de que esa persona ya ha liderado varios procesos, posiblemente se lo sepa muy bien. Pero por eso en este punto es muy importante que hagas una labor también de vendedor ligeramente desafiante, un poco challenger. Siempre de manera constructiva, pero un ejercicio que funciona muy bien es construir un plan de cierre desde atrás hacia adelante. Es decir, entendiendo cuándo tiene que implementar el cliente, cuándo tiene que estar implementada la solución y por qué. Supongamos que hay un evento crítico porque le expira otra tecnología o porque hay un objetivo de negocio por parte del board o de dirección de que eso tiene que ya estar implementado para tal fecha, partiendo de cuándo tiene que estar implementado ese proyecto, esa tecnología, haces un análisis hacia atrás y haces ese ejercicio conjuntamente con el cliente. A mí una cosa que me funciona mucho es, me pongo en una pizarra, coges un whiteboard que esté en el cliente y te pones con él a dibujar ese diagrama en el tiempo, intentando entender y de alguna manera haciendo también una figura de manager de ventas con preguntas consecuentes de, vale, ¿cuánto tiempo se espera que dure la implementación del proyecto? 3 meses, vale. Y para tal fecha. Vale, supongamos que entre esta fecha vamos a poner 2 semanas para que los equipos de despliegue, de desarrollo, conformen la escuadra o conformen el equipo y estén ya a disposición de poder empezar a desplegar, porque muchas veces se firma el proyecto, pero luego hay que aprovisionar los recursos, se tarda tiempo, entonces pon 2 semanas, un mes. Entonces, retrocedes otro mes más. Vale, supongamos que un mes antes es la firma del contrato. Vale, ¿qué tiene que pasar para firmar el contrato? ¿Quién tiene que revisarlo? Legal tiene que decir algo al respecto. Esto pasa por compras. Llega un momento en que compras va a estar en su mesa este proyecto. Sí, no, vale. Y si está en la mesa de compras, entiendo que tú esto internamente tienes que hacer un aprovisionamiento internamente en el RP, sí o no. O sea, esto lo tienes que de alguna manera justificar. Tienes que ir a alguna reunión donde justifiques el business case o el business case ya está aprobado.
sí, no, vale, ¿quién aprueba este business case? Vale, ¿quién tiene que presentar esto al board? ¿Se presenta o no se presenta al board? Entonces tienes que empezar a entender en base a preguntas y respuestas que te va diciendo el cliente, y en algunos casos el propio cliente no lo sabrá. Entonces lo dejáis como interrogante y construís este ejercicio mm, conjunto con tu champion. Lo importante es que lo plantees de manera constructiva, como un win-win, no como una medida de presión. Y que él vea que lo que estás intentando es, desde tu experiencia, otra vez, desde una posición de experto que ya has hecho esto anteriormente, ayudarle para llegar en tiempo a lo que se ha comprometido. Y eso te va a ayudar también a que tú puedas trabajar con precios y con una oferta de precios en tiempo y en fecha. El tener un plan de cierre conjunto va a ser algo crucial, sobre todo para las últimas fases de firma y de cierre del deal. Normalmente en esta fase de cierre suelen ocurrir cosas inesperadas, a lo mejor el deal se atasca en legal, a lo mejor compras intenta negociar más o menos e intenta involucrar de nuevo a la competencia, y la competencia a lo mejor hace un deal de derribo que puede poner en riesgo el tiempo de firma. eh, Equipos técnicos, personas técnicas que puedan levantar la mano por algo muy concreto. Entonces, el hecho de hacer este ejercicio va a hacer que la otra persona lo adquiera como un compromiso suyo, asuma la responsabilidad de que es también su plan de cierre. Y puesto que has hecho las otras tres cosas y has construido un champion verdadero y vas a tener acceso al IBI, a ese economical buyer, a esa persona que tiene el presupuesto, esa persona es la que va a hacer que las cosas ocurran si el deal se atasca. Por lo tanto, no olvidaos de hacer este paso independientemente de que la tecnología ya esté decidida, hayáis hecho los otros tres pasos, ha ido todo muy bien y parece que os comunican que vosotros sois los decisores. Ojo, porque este paso es imprescindible, porque siempre hay sorpresas en esas últimas fases de cierre, y es un paso, una acción indispensable si queréis tener control sobre el cierre del deal. En resumen, si has hecho estas cuatro cosas, si has conectado de manera temprana, si has construido un champion verdadero, si has readaptado la visión del cliente a tu propuesta de valor diferencial de la competencia, y si has definido un plan de cierre conjunto, créeme que el éxito está garantizado. O sea, esto no es teoría, esto es en base a mi experiencia, lo que ocurre y lo que debe de ocurrir y lo que debéis de hacer si queréis cerrar, y no solo cerrar, tener controlado el cierre de ese big deal. Os animo a que a partir de aquí reviséis vuestros territorios, reviséis vuestros planes de cuenta y defináis un plan de generación de demanda eficaz, le dediquéis la importancia que se merece a la generación de pipeline, y en el momento que conectéis con ese potencial comprador y detectéis que pueda haber un big deal a futuro, aunque el presupuesto aún no se haya reservado, acordaos de esta lección y pensar en estas cuatro cosas que deben de ocurrir.